Estamos empezando la quinta sesión del taller de Astronomía Inclusiva en Bibliociegos. Esta vez vamos a estar con Analí Pacheco, quien va a ser la relatora de esta sesión. Y yo por mientras estoy viendo la transmisión. Así que voy a demorar un poquitito, pero vamos a estar listos inmediatamente para que se pueda transmitir tanto por el Facebook de AstroDP, como lo estamos haciendo ahora, pero también por el de Astro Inclusiva. Así que voy a hacer ese lanzamiento de páginas. Ahí estamos. Ahora sí. Ya, debería empezar a transmitir también por Astro Inclusiva. Bueno, nuevamente estamos aquí en la quinta sesión del taller de Astronomía Inclusiva de Bibliociegos. Estamos esta vez a una invitada internacional, Analí Pacheco, quien es miembro también del grupo de Astronomía Inclusiva, una miembro bien entusiasta y quiso estar aquí dentro del taller, contándonos también dándonos su conocimiento ahí de forma inclusiva. Y esta sesión va a ser entonces sobre cómo las estrellas, bueno, generan su energía y también van generando los distintos elementos de los átomos que nos conforman. Así que va a estar muy interesante. Tenemos aquí también a todos los asistentes al taller de Bibliociegos, que son súper fieles aquí, están todas las semanas, cada 2 semanas con nosotros. Así que vamos a empezar. Analí, te dejo la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Y como dice Erika, yo vivo en México, entonces desde México para Chile y todo el mundo, estamos aquí transmitiendo el taller de Astronomía Inclusiva. Soy una mujer que tiene tez clara, cabello castaño, ojos color café y lo tengo recogido en una coleta. Y hoy les voy a contar sobre cómo producen su energía las estrellas. Entonces vamos a necesitar a las personas que se están uniendo por las transmisiones en vivo por Facebook, un globo o una bolsa de plástico o una pelota, cualquiera de estos tres. 2 imanes, 2 canicas o 2 resortes de estos que sacan del bolígrafo y 2 peines, de preferencia que tengan diferente cantidad de dientes, porque vamos a hablar de un símil con los peines, o bien 2 tenedores que también podemos encontrar que tienen 4 o 3 dientes. Esos son un poco más difíciles de encontrar, pero si les gusta cocinar mucho, seguramente los tienen. Y entonces, para empezar, quiero que se imaginen la sensación que sentimos cuando salimos en un día, durante el día, y sentimos el calor que recibimos del sol. Entonces, este calor que nosotros estamos recibiendo del sol proviene de nuestra estrella más cercana, que es el sol, pero lo que nosotros estamos recibiendo como calor es lo que resulta de un proceso que le toma al sol unos millones de años en realizar. Y además, lo que nosotros estamos recibiendo sobre la superficie de la Tierra como luz o calor, además de tardarse unos cuantos millones de años en producirse en el centro del Sol, tarda alrededor de 8 minutos desde que sale del Sol hasta llegarnos a la Tierra. Entonces estamos sintiendo algo que tomó miles de años en el Sol para llegar hasta nosotros y que nuestra piel lo pueda sentir. Todo este proceso de esta energía que nosotros sentimos como calor o podemos ver en el caso de la luz, es resultado de lo que ocurre en el corazón, por así decirlo, del Sol y de todas las estrellas. Nosotros vamos a hablar de todas las estrellas con ejemplo del Sol, pero todo lo que ocurre en el Sol ocurre también en todas las otras estrellas que existen en el universo. Y entonces recordemos lo que nos contaron ya Sergio y Erika en las sesiones pasadas. Sergio, recuerden que nos contaba que hay diferentes tipos de estrellas y que también las podemos relacionar con su color y su temperatura. Es decir, algunos se acuerdan qué sonido asociábamos a las estrellas que eran más frías y rojas. Sonido agudo. Al revés. Al revés. Los sonidos agudos eran para las estrellas más calientes y más azules. Ah, ya.
Y los sonidos más graves eran para las estrellas más frías y que vemos de color rojito. Ya, gracias. ¿Esto por qué es así? Ahorita veremos que con los peines que les decía, hay longitudes de onda que nos dan el color y que también se relacionan con el sonido. También Erika nos estaba contando en la sesión pasada cómo es que se forman todas estas estrellas e incluso los planetas de estas enormes nubes de gas y de polvo que se van a ir compactando y van a encenderse en algún momento. Pero no todos los como grumitos que se van formando en esta nube van a llegar a alcanzar el material suficiente para encenderse. Entonces hay un límite para que estos aglomerados de polvo y gas se prendan y puedan ser estrellas. También ya se mencionó antes que estas estrellas son muy masivas, es decir, que acumularon mucho material, van a ser estrellas muy brillantes, pero van a vivir poco tiempo porque necesitan mantener este control de energía durante toda su vida, pero necesitan como agregarle más combustible para poder producir los materiales que necesitan para brillar. Pero ¿cómo es entonces que este calor que nosotros sentimos cuando salimos en un día del sol proviene del sol y cómo es que se produce este calor? El calor es una forma de energía que es resultado de lo que ocurre, como les mencionaba, en lo que es el corazón de la estrella, que llamamos núcleo, y las estrellas las vamos a poder imaginar como si fueran como un durazno. Bueno, no sé si en Chile hay duraznos, pero me imagino que sí. Cuando partimos un durazno a la mitad, vamos a sentiremos que está el hueso, que sería lo que representaría el núcleo, y tenemos la pulpa o la carnita, que es la que nos comemos, y esa sería otra de las capas de la estrella, y la orilla o la piel de este durazno va a ser la región más externa de las estrellas. Las estrellas en general están formadas por este tipo de capas, y de hecho, conforme van evolucionando en el proceso de su vida, estas capas se van así, la carnita se va volviendo en diferentes capas de diferentes materiales. Pero ahorita vamos a ver eso mejor. Este calor que nosotros sentimos, por ejemplo, también lo podemos sentir cuando encendemos un fósforo, cuando encendemos la estufa o incluso cuando tenemos un foco. Bueno, a lo mejor ahorita los LEDs y esos ya no producen tanto calor como las bombillas anteriores que eran de la resistencia. Ese calor, a pesar de que vemos la luz y sentimos el calor, esta sensación de calor que nosotros sentimos es diferente el proceso que produce el calor de una bombilla al calor de un fósforo o al calor que sentimos del sol. La diferencia es el proceso en que se produce esta energía que nosotros vamos a sentir como calor. Y las estrellas producen esta energía en un proceso que se llama fusión nuclear. ¿Antes han escuchado hablar de este proceso? No. ¿No? Sí. ¿Sí? A ver, el que dijo que sí, que se acuerda que es la fusión nuclear. Parece que Juan Carlos, ¿tú dijiste que sí o no? ¿O alguien fue No, yo dije que no. Ah, ya. ¿Quién dijo que sí? No, yo tampoco. No sé quién dijo que sí, pero no importa. ¿Cómo? Que ¿Qué sí, se refieren? La fusión nuclear. Ah, la fusión nuclear. Cuando se convierten los elementos. Ujú. Uh-huh. Entonces, hay Ah, dos tipos de procesos que existen como en este tipo de cosas llamadas nucleares. Hay uno que es la fusión y hay otro que es la fisión. Parecen iguales, pero el cambio de una sola letra hace que sean procesos diferentes o expliquen procesos que son diferentes. En el caso de la fisión, el que va con I primero, es que un átomo se separa en partículas más pequeñas. En el caso de la fusión es al revés. Lo que hacemos es juntar diferentes elementos para formar un átomo. Y eso es lo que vamos a platicar ahora, porque todo este proceso de fusión nuclear se lleva dentro del núcleo de las estrellas. En el corazón, en el huesito del durazno, que sería el núcleo de la estrella, es donde se llevan a cabo estas reacciones llamadas nucleares.
Nucleares se llaman porque vamos a trabajar con el núcleo de un átomo. Un átomo es cualquier cosa que nosotros tengamos a nuestro alrededor, el agua, el aire, la comida que nos comemos. Incluso nosotros estamos formados de átomos que cada elemento químico tiene una forma particular de ser. Todos están formados por lo que llamamos un núcleo, donde dentro del núcleo vamos a tener otras partículitas más chiquitas, ya sean que son los protones o los neutrones. Los protones son cargas positivas, mientras que los neutrones son neutrales, es decir, no tienen carga, y afuera del núcleo van a ver una nube de electrones, un agregado de electrones que son las cargas negativas. Y entonces, para eso quiero que tomen sus imanes o sus resortes o sus pelotitas. Ya. Y entonces, de manera similar a lo que ocurre dentro de un átomo, que tenemos cargas que son positivas, que son los protones, y cargas negativas, que son los electrones, van a existir fuerzas de atracción. Si yo junto los imanes, si se dan cuenta, hay una posición en que no tengo que hacer nada más que acercarlos y ya juntitos se pegan. Ahí traten de no acercarlo mucho a su computadora o a su celular, porque podemos arruinarlos con el imán. Entonces, y si volteamos uno de los dos, vamos a ver que, o vamos a sentir que por más que yo empuje, estos no se van a pegar. De un lado tendríamos lo que serían cargas iguales, en cargas diferentes. En el caso de las partículas cargadas como electrones y protones, se van a atraer porque son cargas diferentes, una es positiva y otra es negativa, mientras que en el otro, cuando lo volteamos, son dos cargas de la misma, ya sean dos positivas o dos negativas, y se van a repeler, se van a empujar. Por más que yo trate de pegar estos imanes, no se van a pegar porque existe esta fuerza que se llama de repulsión. Lo mismo ocurre dentro de los átomos, parecido a lo que pasó con los imanes. En el caso de los que tengan resortes o pelotas, pueden intentar, si se dan cuenta, si ustedes oprimen las pelotas de forma que quieran unirlas, no las van a poder unir o sea, si quisiéramos que los centros de las pelotas se unieran una a otra, por más que yo empuje las pelotas, las voy a apachurrar y todo lo que sea, pero nunca voy a lograr que los centros se unan entre sí. Entonces existe esta repulsión entre los centros de las pelotas. Y de manera similar, con los resortes va a haber esta, si yo, espero que no salga volando. Entonces, si yo los apachurro entre mis dos dedos, traten de hacerlo con cuidado porque a veces salen volando. De hecho, ahorita ya quiso salir volando. Esto también, si se dan, cuando quieren oprimir el resorte, existe una fuerza de repulsión provocada por el resorte que se trata de mantener la forma que tiene de naturaleza. Y entonces está tratando de repeler a tus dedos para que no se junten entre ellos. Y estas fuerzas de atracción y repulsión son las que mantienen a los átomos moviéndose con los electrones y protones alrededor de ellos y formando los elementos químicos. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, en el caso del resorte, para oprimirlo y oprimirlo de tal forma que yo pueda juntar mis dos dedos con el resorte en medio? Disculpe, ¿cómo? ¿Qué tendría que hacer para que yo oprima de tal forma el resorte hasta que mis dedos se junten y ya, aunque el resorte esté en medio de ellos, los dedos se junten? Presión. Fuerza, pues. Mucha Presión. presión, mucha Fuerza. fuerza. Entonces, necesito aplicar más fuerza que el resorte para que yo pueda hacerlo Juntar. tan chiquito, a compactarlo, para que mis dedos por fin se puedan juntar. Y entonces, precisamente por esta naturaleza de los átomos, que existe esta fuerza de los átomos por los protones y los electrones que la forman, para que podamos unir diferentes tipos de átomos y no se repelan entre ellos, necesitamos ejercer mucha
fuerza, lo que requiere mucha energía. Entonces, para que yo pueda juntar átomos diferentes, necesito una inyección muy grande de energía, y normalmente esto ocurre dentro de las estrellas, en el núcleo de las estrellas, Hospedada por él. porque hay temperaturas muy, muy altas. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que dentro de dentro del el núcleo de las estrellas, en realidad los átomos están como rotos. Tenemos por un lado los núcleos que estaban formados por los protones y los neutrones, y por otro lado pueden haber perdido electrones. Todas las estrellas están formadas por un elemento o un estado de la materia que se llama el plasma. Nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo, conocemos el agua líquida, conocemos el hielo, conocemos el vapor de agua cuando ponemos a hervir agua, y todo es un estado de la materia del mismo elemento o de la misma sustancia que es el agua, pero la podemos ver en forma de líquido, la podemos ver en forma de gas y la podemos tener en forma de sólido. Otro estado de la materia es este que les decía, que es el plasma, y que ocurre en las estrellas, porque las temperaturas son muy altas, está muy, muy caliente, que hay suficiente energía para separar a los átomos y liberarlos a los electrones. Entonces, todas las estrellas están formadas por este estado de la materia que se llama plasma, y que es básicamente tener los átomos separados en nucleones, los núcleos, y los electrones por otro lado. Y esta característica hace que nosotros podamos después unirlos sin tanto problema. Y entonces ahora vamos a tomar nuestro globo, o tomar nuestra bolsa de plástico, o tomar nuestra pelota, y si ya tienen inflado el globo, sí, bien, si no, inflenlo ahora, y si tienen bolsas plásticas también hay que inflarlas, y si tienen una liga o una cinta o un cordón, amarrarlo para que el aire quede dentro de la bolsa. Entonces, no importa que no se infle toda, solamente con que quede una región inflada. Yo tengo un corazón. Está perfecto. El chiste es que quede el aire dentro de la bolsa o dentro del globo. Y bueno, entonces ustedes díganme cómo van, y si no, Sí, los que puedan prender su cámara o le muestren a la cámara si tienen ya el globo inflado, la bolsa. Ahí a la Nicole solamente veo su globo, así que está súper bien. sí, ya. Entonces ahora nosotros en los globos, dentro del globo, dentro de la bolsa, tenemos aire, y afuera pues también tenemos aire, y tenemos esta capa que recubre la bolsa o el globo y está manteniendo el aire dentro de la bolsa o el globo. Las pelotas también van a servir porque también tienen aire, la mayoría de ellos dentro, entonces también tenemos aire adentro, una capa como que evita que se escape el aire, y el aire que está afuera. En la diferencia entre nuestro globo o nuestra bolsa y la pelota con las estrellas, es que las estrellas no tienen esta capa como de plástico que está evitando que el aire se escape. ¿Y cómo es posible entonces que estas estrellas mantengan esta forma esférica? Bueno, nuestros globos y nuestras bolsas son un poco deformes, no son esféricas, pero las pelotas sí son esféricas. La atracción como el imán, ¿puede ser? ¿Cómo? Como la atracción como el imán, que se mantiene una atracción de imán, puede ser, ¿o no? Para que no se salgan los protones o electrones, no se salgan del núcleo, o sea, circulen ahí dentro del mismo sistema. Ok, entonces, más o menos tiene que ver con la presión, efectivamente. Entonces, ahora nuestro globo, nuestra pelota o nuestra bolsa inflada la vamos a oprimir. Pero, perdona, me parece que dijo la atracción. Decía que como la atracción de los imanes.
hacía Ajá. que Claro, el gas no se alejara el uno del otro porque también se no hacían- se alejara del núcleo, claro. Ahorita justamente es lo que vamos a ver, que hay un equilibrio de dos fuerzas que hacen que esta estrella, durante toda su vida, siempre está en esta balanza de equilibrio entre dos tipos de fuerza. Nuestras manos, cuando aplastamos la bolsa, queriendo hacerla más chiquita, aplastarla para compactarla, si se dan cuenta, no lo podemos hacer hasta donde nosotros queremos porque sentimos una repulsión que está evitando que nosotros aplastemos esta bolsa o este globo o esta pelota hasta lo más chiquito que podamos. Justamente esto, nuestras manos en este caso vendrían a jugar el papel de lo que ocurre dentro de las estrellas, que cualquier cosa que tiene masa material como las estrellas, que es lo que produce que brillen y que generen esta energía, van a sentir este efecto de la gravedad que los va a querer hacer que se compacten, que se hagan chiquitas y se junten todas las partículas en una sola. Pero además, el aire o el material que está dentro, en este caso, dentro de las estrellas, tenemos a estos elementos químicos, protón, y estas componentes que les decía, el núcleo y los electrones, que van a estarse moviendo por la temperatura tan grande que tiene este cuerpo dentro, como lo que estábamos viendo con Erika la sesión pasada con nuestras manos, que las movíamos muy rápido, mientras más caliente esté el cuerpo, en este caso, lo que está dentro de las estrellas, y esto va a ir chocando, o van a ir chocando entre ellas, formando lo que llamamos una presión, que va a compensar, que es la fuerza que nosotros sentimos, que no nos permite aplastar la bolsa o el globo hasta hacerla muy, muy, muy chiquita. Bueno, aquí ya se me está desinflando porque se está saliendo el aire, pero no, o sea, no está permitiendo en realidad que yo oprima esta bolsa hasta lo más pequeño posible que yo pueda. Si estuviera bien cerrada, claro. Ajá. Y entonces, la fuerza que está de repulsión que estamos sintiendo nuestras manos a la hora de oprimirlo, sería el equivalente a la presión que están ejerciendo estos átomos que están dentro de la estrella y que están empujando, aunque no hay una pared como la pared del globo o de la pared de la bolsa, que no permita que se escapen, existe este equilibrio, este balance entre la fuerza de gravedad, que sería lo que ocurre con nuestras manos, y la fuerza de la presión de estos elementos que se están moviendo muy, muy rápido dentro del gas, dentro del núcleo de la estrella. Y entonces, a este equilibrio, durante toda la vida de la estrella va a ir siendo como una guerra entre estos dos tipos de fuerza, entre la fuerza de gravedad de nuestras manos y la fuerza de repulsión, que sería la fuerza de la presión ejercida por las partículas que están dentro de la estrella. Como durante la vida de las estrellas van a ir cambiando lo que está dentro de la estrella, lo que estaría dentro de la bolsa, esta presión también va a ir cambiando a lo largo de la vida de la estrella, y entonces, por ejemplo, las estrellas cuando van cambiando durante su trayectoria de vida, van a poderse hacer más grandes, van a expandirse, pero aún así nunca van a perder su forma prácticamente esférica. Ajá. Ya. ¿Sí? O sea, siempre va a ser esférica la estrella, es esférica. Sí, salvo en muchos casos donde, por ejemplo, porque las estrellas normalmente también están rotando, están girando como la Tierra, dando vueltas sobre su propio eje, y a veces cuando las estrellas giran muy, muy rápido, como no tienen estas capas como la bolsa o el globo sólida, que no permite que se escape el gas, pueden ir perdiendo este material y ir formando formas más achataditas, como formas de huevo o cosas así. Ajá. Entonces, en principio todas van a ser prácticamente esféricas, no perfectas, pero salvo que se muevan muy, muy rápido, la deformación es más grande. ¿Sí? Ya. A esta batalla que vimos entre la gravedad y la presión, lo que hicimos con nuestras manos y el aire que está dentro de la bolsa o del globo, se le llama equilibrio hidrostático, que es justamente la guerra entre la gravedad y la presión, y esta va a ir cambiando. La gravedad en realidad solamente va a cambiar por la masa que vamos a ir cambiando,
y la presión va a ir cambiando porque la temperatura a la hora de ir formando nuevos elementos químicos, que son los que producen esta nueva energía, van a ir cambiando también. Y entonces por eso durante estas diferentes etapas de las estrellas van a ir cambiando el balance entre estas, pero nunca va a ganar ninguna de las dos. Bueno, sí va a llegar un momento en que va a ganar, que es cuando se mueren las estrellas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y entonces, pero entonces, ¿cómo sabemos de qué están hechas las estrellas y cómo es que se produce la energía, que justamente es lo que queremos saber? Todo el universo prácticamente, todas las estrellas, todas las galaxias, todas las nebulosas, están formadas de un solo elemento químico y que va a ir produciendo los siguientes. Es una cadenita. El elemento químico del que están formados las estrellas principalmente se llama hidrógeno, y gracias a una científica llamada Cecilia Payne-Gaposchkin sabemos que es el compuesto principal en todas las estrellas. El hidrógeno es el elemento químico más abundante y que además es más sencillo. Recuerdan que les hablé que todos están formados de núcleos que dentro tienen protones y neutrones, y fuera del núcleo están estos electrones. El más simple es que tiene solo un electrón, que sería el hidrógeno. Y este hidrógeno, como les decía, es el elemento más abundante del universo y es el que es el combustible original de todas las estrellas, que va a producir los nuevos elementos químicos que después pueden, por ejemplo, dar pie a los elementos químicos que nos forman a nosotros. Y entonces les voy a compartir ahorita una melodía que es de un libro que sacó un químico mexicano, y es un libro y una composición musical de 14 elementos químicos que se llama La Suite de los Elementos, y vamos a escuchar solamente la suite de 2 elementos químicos que son los que nos interesa conocer. Y entonces, si alguno no la llega a escuchar, me lo dice para que mande el enlace por el chat y se los voy a poner ahora. Entonces, primero vamos a escuchar el hidrógeno. Valentín. Ese fue el hidrógeno. Y ahora vamos a... El tío Valentín, ¿no? Es un pianista chileno muy famoso. El tío Valentín, por eso lo mencioné. Ajá. Este es el otro elemento químico que es más abundante, el segundo más abundante en el universo.
no dejo de compartir pantalla. Ah, ya. Todos durmiendo. Bonito. Más relajado la última. Sí. Entonces, ¿Ese es ese el carbono? el hidrógeno y el helio. El hidrógeno era el que era más como activo y el helio era el que ahorita escuchamos que era más tranquilito. Sí, más tranquilito. Y entonces estos dos elementos químicos son los más abundantes en el universo, pero el helio es resultado de lo que ocurre con el hidrógeno. Es decir, es por las temperaturas en que están estos elementos químicos dentro de las estrellas. Recuerden que los teníamos separados los núcleos de los electrones, y entonces, como las temperaturas son muy altas, recuerden cuando movíamos nuestras manos muy, muy rápido, los choques pueden ser más constantes, se pueden chocar más rápido, más constantemente, es decir, con más frecuencia, estos elementos, y se pueden llegar a fusionar. Entonces, fusionar quiere decir que vamos a juntar estos núcleos y vamos a formar un nuevo elemento químico, que en este caso es el helio. Entonces, necesitamos juntar diferentes cantidades de hidrógenos, estos plasmas de hidrógeno que están en las estrellas, para formar al siguiente elemento químico, que es el helio. Una vez que las estrellas consumen todo el hidrógeno que estaba en el núcleo, que en el ejemplo del durazno sería el huesito, ya va a ser un huesito que ya no va a ser de puro hidrógeno, sino que ya va a ser un huesito, en vez de puro hidrógeno, va a tener puro helio. Por estos choques que hubo entre los hidrógenos, todo se fue formando en helio. Alrededor de este huesito, de este núcleo, vamos a tener una capa de puros hidrógenos que se fueron quedando y que no se fueron formando en otro elemento químico. Porque las tasas, o sea, a pesar de que es muy constante el choque entre estos, no todos van a encontrar pareja, por así decirlo, para formar completamente un helio. Y entonces este huesito ahora ya va a ser formado de puro helio, pero el helio, a diferencia del hidrógeno, ya es un átomo más complejo. Les decía que el hidrógeno es el más simple porque solamente tiene un electrón que se está ahí moviendo alrededor del núcleo, y en cambio el helio ya es más complejo porque tiene ya mayor cantidad de electrones. Y entonces ya tiene una masa diferente y ya va a tener una energía diferente, y ya va a ser diferente la cantidad de masa que hay dentro del núcleo, que ahora es de puro helio. Durante este proceso en que chocan los hidrógenos y se fusionan para formar los helios, hay lo que llamamos una pérdida de energía en forma de, ya sea de luz principalmente, y de calor. Y esta pérdida de luz o pérdida de calor es la que nosotros logramos percibir aquí en la superficie de la Tierra, y que se produce por estas reacciones que se están llevando a cabo dentro del corazón de la estrella. Una vez que este huesito ya no es de hidrógeno sino de helio, es donde cambia esta fuerza que veíamos con las manos y el globo. Esta fuerza, como ya el centro cambió, va a cambiar la presión que está dentro, es decir, como si cambiáramos lo que estaba dentro del globo, el aire que está dentro del globo, porque ahora es otro elemento químico, y va a ser diferente en la presión que va a ejercer este aire que está dentro del globo a nuestras manos. Y es por eso, durante toda su vida, estas estrellas van a sentir este cambio de presiones cuando vayan cambiando los elementos que están dentro de la estrella, y por eso hay una variación de los tamaños de las estrellas a la hora que van cambiando lo que está dentro de su corazón. Las estrellas, ya lo medio mencionamos alguna vez, que son diferentes, no solamente en el color y en la temperatura, sino también en su masa, porque hay estrellas que acumularon más material a la hora que se formaron, y entonces siguen manteniendo este equilibrio. Todas las estrellas, no importa el tamaño que sea, no importa la temperatura que tengan, siempre van a tener este equilibrio entre la presión del gas que está adentro y la gravedad que está tratando de hacerla compacta. No importa la cantidad de material que tengan, siempre va a existir este balance. Solamente que va a ser diferente el tiempo que les tome producir sus nuevos elementos químicos, porque para que la estrella
se mantenga en equilibrio entre esta y la presión, va a necesitar mantener una tasa o un equilibrio también en cómo va formando estos elementos químicos, y entonces tiene que producir mayor o de forma más rápida el helio para que no gane ninguna de las dos fuerzas, no gane ni la presión y no gane la gravedad, y siga manteniendo esta forma más o menos esférica. Una vez que el hidrógeno, como les mencionaba, una vez que se acabó el hidrógeno, ahora solamente tenemos helio en el corazón, en el huesito del durazno, y entonces, pero este helio sigue estando en estas temperaturas y se siguen moviendo muy aceleradamente entre ellas y van chocando y chocando, y entonces también se pueden fusionar y formar nuevos elementos químicos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son otros de los elementos químicos más abundantes en el universo. Pero entonces, ¿cómo sabemos de qué están hechas las estrellas? Y entonces vamos a tomar nuestros peines o nuestros tenedores y vamos a sentir más o menos cuántos dientes tienen, y sientan la diferencia entre la separación de estos dientes. Y por eso era importante que los dos tuvieran como diferente cantidad de dientes, y la separación va a cambiar también. Y entonces, algunos dientes pueden estar más pegados que, por ejemplo, un peine puede tener más dientes pegaditos, y el otro puede tener menos dientes y están más separados. Cada elemento químico tiene una huella digital, por así decirlo, un código de barras especial que tiene que ver con cómo están los electrones distribuidos alrededor del núcleo, y cada electrón tiene que estar en una posición en específico. Es decir, si este peine fueran la posición en la que pueden estar los electrones de un elemento en particular, pueden estar en el primer diente, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, pero ya no pueden estar después del quinto, por ejemplo, o pueden estar en uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y siempre van a estar ahí, a menos que haya algún proceso que haga que o ganen energía y salten de un diente a otro, o pierdan energía y se caigan, por así decirlo, de un diente, del tercer diente al primer diente. Y el otro peine tiene igual diferente cantidad de dientes, pero va a tener, la separación es diferente, y entonces la energía que va a necesitar un electrón que estuviera en el primer diente para saltar, digamos, al mismo tercer diente, va a ser diferente a la energía que va a necesitar, necesito más manos, que va a necesitar para saltar del primer diente, donde los dientes están más separados o más juntos, al tercer diente, que lo que pasaría en el primer diente al tercer diente en el otro que tiene diferente cantidad de dientes. Entonces, cada átomo tiene sus niveles específicos de energía, que serían estos dientes. Sus electrones están repartidos sobre estos dientes y pueden saltar de un diente a otro, pero dependiendo qué tan separados estén estos dientes, voy a necesitar más energía o menos energía para hacer el cambio. Y justamente esta separación entre los dientes va a ser específica para cada elemento químico. Entonces, el peine que tiene los dientes más separados sería un elemento químico, el peine que tiene los dientes más juntos va a ser otro elemento químico, y como la separación entre ellos va a ser diferente, la energía que necesito para saltar de un diente a otro va a ser diferente para uno que para el otro. Y esto yo lo puedo estudiar con una técnica que se llama espectroscopía. Lo que hacemos es medir o ver cómo se descompone la luz de acuerdo a las energías que necesita este electrón para saltar de un diente a otro, que va a ser diferente. El elemento, por ejemplo, va a ser unas energías para el hidrógeno y otro tipo de energías para el helio. Y para otros elementos químicos también van a ser diferentes. Es como si son 118 elementos químicos que hay hasta ahora en la tabla periódica, y entonces cada elemento químico es como si tuviéramos 118 peines diferentes. Cada uno va a tener su estructura particular, sus dientes separados, su cantidad de dientes, y cada uno va a necesitar una energía particular para que sus electrones salten de un nivel a otro.
Y entonces, en este salto entre dientes, nosotros vemos, los astrónomos vemos en los espectros unas líneas que van a estar de acuerdo en un lugar en específico que va a tener relación con los dientes de donde saltó el electrón. Ya sea saltó a un nivel más alto, subió sobre el peine o bajó sobre el peine. Y así, con estas huellas en específico, es que nosotros podemos saber los elementos químicos y las condiciones en las que están estos elementos químicos dentro de las estrellas. A pesar de que ya sabemos que la mayoría de las estrellas tienen más cantidad de hidrógeno, de helio, también tienen carbono, nitrógeno, oxígeno, el elemento químico más pesado, que es más complejo, que tiene más electrones, que pueden producir las estrellas en su centro, es el hierro. Hierro. Efectivamente. Una vez que el hierro ya se produjo lo que va pasando es que va produciendo estos nuevos elementos químicos, es decir, el huesito que originalmente era puro hidrógeno, pasó a ser ahora un huesito de puro helio, y después pasa a ser un huesito de puro carbono, nitrógeno, oxígeno. Después se va en las estrellas y va dejando unas orillas alrededor del huesito de estos diferentes elementos que ha ido formando durante toda su vida. El último elemento, como les mencionaba, o el único que se puede producir más pesado dentro de las estrellas, es en las estrellas que acumularon mucha masa, que es el hierro, pero una vez que el hierro se formó, este huesito ya no puede producir otros elementos químicos porque la energía que necesitaban para juntarse los átomos y formar estos nuevos elementos químicos era por el movimiento que tenían dentro del núcleo. Pero cuando ya llegó al fierro, o al hierro más bien, ya no es suficiente la energía porque ahora tenemos un átomo que es más chonchito y que tiene más electrones y le va a costar más trabajo moverse y chocar y pegarse. Entonces necesitaríamos inyectar la energía, como cuando intentábamos apretar el resorte y hacerlo chiquito, necesitamos más energía para que se junten, pero esa energía ya no la puede obtener por sí mismo y necesitaría una fuente externa, como si le conectáramos algo para darle esa energía, y ya no la puede hacer, y entonces por eso las estrellas terminan explotando, porque ahora el núcleo, como les decía, este equilibrio entre la fuerza de presión y la fuerza de gravedad va cambiando según vaya cambiando el huesito, pero llega este momento en que ya tiene puro hierro y ya, como va a necesitar energía, ya la presión es diferente y ya va a llegar un momento en que la presión le va a ganar a la gravedad y va a lograr que explote esta estrella, expulsando las capas que estarían afuera del huesito al espacio, a lo que se llama el medio interestelar, y va ahora a dejar regados estos materiales que ya formó en estas capas externas en el ambiente. Y ya después pueden formarse nuevas estrellas con esto que formó la estrella primigenia y formar nuevas estrellas. Pero hasta que llegamos al hierro ya no podemos formar más cosas. Explota la estrella, reparte su material en el espacio y puede formar nueva generación de estrellas. Y el núcleo se queda ahí con su cantidad de hierro y se muere la estrella. Lo mismo ocurre con estrellas que no son más masivas que el Sol, pero no llegan a producir, como el Sol, no llega a producir el hierro, se muere un poco antes, porque no tiene la masa suficiente ni la energía suficiente para ir haciendo estos choques de los elementos químicos para formar el hierro. Una consulta, al explotar la estrella, entonces quedan residuos de hierro como polvo de hierro queda en el espacio. Gas, normalmente están hechos de gas, bueno, en realidad es un plasma porque los elementos químicos por la temperatura pueden ir perdiendo electrones o ganando electrones según, pero normalmente están separados alguna cantidad de electrones que se están moviendo ahí alrededor o en el núcleo. Entonces sí, cuando explotan las estrellas hacen una repartición de todos los elementos químicos. Entonces, le decimos que enriquece el medio interestelar porque ahora ya nada más esta nube que originalmente formó a la estrella era originalmente puro hidrógeno, pero ahora si explota una estrella que se formó en esa nube, ya va a formar una nube que no solamente va a tener hidrógeno, sí va a tener hidrógeno por esta capa que se queda con puro hidrógeno,
pero ahora va a tener helio, carbono, nitrógeno, hierro, y que esto puede generar nuevas estrellas, porque a pesar de que ya está enriquecido el medio, no, la cantidad es más pequeña de lo que existe del hidrógeno, por ejemplo. Sí. Bueno, y otra cosa importante también es que si bien en estas estrellas grandes se forma hasta el hierro en la tabla periódica, todos los otros elementos se forman en la explosión de supernova. Entonces, cuando explota la estrella, no solamente queda hasta hierro en esa nebulosa, quedan todos los elementos de la tabla periódica. Y como nosotros acá en la Tierra tenemos todos esos elementos, entonces lo más lógico es que la nebulosa que formó nuestro Sol haya sido el resto de una supernova. Por eso se dice que somos polvo de estrellas, porque nuestros átomos los formó las estrellas en su interior y cuando explotaron también. Claro, venimos del espacio. Sí. Sí. Una consulta cuando llega, esas piedras que llegan fuera del espacio, que son tan oscuras y pesadas, ese es hierro nomás puro, ¿no? Cuando han encontrado esa, como piedra de meteorito que le llaman. Ah, sí, son Porque normalmente los meteoritos y eso que llegan a la Tierra. Sí. Sí, normalmente son elementos metálicos. Bueno, es que para los astrónomos todo lo que no es hidrógeno es metal. Lo que no es hidrógeno o helio, los dos no son metales, el resto es todo metal. O sea que no, es hierro, entonces. No hay ningún metal especial en el espacio. No, los meteoritos en realidad tienen distintas composiciones. De hecho se llaman distintos, no me acuerdo el nombre porque son un poco extraños. Pero sí, la característica así como común que tienen es que son bien densos, tienen harta materia por centímetro cúbico, así que sí, son muy duros. Pesados, claro. Pero no sé si todos tienen hierro, porque yo entiendo que son distintas composiciones. Sí sé que hay algunos con harto hierro de todas formas, sí. Pero son parte de estrella, ¿o no? Más que eso son parte del material inicial, la nebulosa inicial con la que se forma la estrella. Recuerden que también tenía polvo, y ese polvo puede tener también esta como composición más sólida que cuando se forma la estrella queda en este disco donde se forman los planetas. Entonces al final quedan estos pedazos así de asteroides, que es la forma en que los llamamos, que fueron material de cómo se forma la estrella y los planetas al principio, pero quedó ahí en esta zona de los planetas. Son residuos. Claro, cualquier cosa que esté dentro de la estrella, como decía Nelly, está tan caliente que no está en forma sólida ni líquida, está en forma de plasma, que es más caliente que el vapor. Es como que ni siquiera los átomos sueltos ahí dando vueltas, sino que en realidad los núcleos sueltos dando vueltas con los electrones por cualquier otro lado. Puede ser como la lava, ¿o no? Como una lava, ¿no? Tampoco, ¿no? No, la lava es bastante, a ver, es más líquida, pero esto vendría siendo como un vapor tan caliente que el átomo, que normalmente tiene los electrones con los protones y todo así como atrayéndose entre sí y los electrones rodeando el núcleo, en ese estado están separados, los electrones no están rodeando los núcleos andan realmente por su lado y los electrones andan solos por su lado. Okay. Impresionante. Gracias. Eso se llama plasma. Ok. Entonces no hay cabida para la Tierra ahí. Hay metal y nitrógeno. No queremos estar ahí. ¿Cómo? ¿Nitrógeno? ¿Hidrógeno qué es? Nosotros, bueno, sí, en la Tierra igual hay hidrógeno, es lo que quedó en el disco alrededor. Lo que queda en el espacio después del acabado de la estrella es metal, hidrógeno. No hay cabida, no hay tierra. Ya, te refieres como No a la existe Tierra, la Tierra, al suelo, a la Tierra así como en la que uno agarra al suelo, sí. ¿Esa no existe? Como tal, es que la Tierra también es diferente, depende de qué lugar del planeta la saques. Pues hay tierra que es muy orgánica, que son hojas podridas, con gusanitos, con cosas así que ya tienen vida y que por lo tanto no andan flotando en el espacio, son cosas que se generan acá. Pero hay otras partes donde la Tierra es más bien una cosa de silicato, de metales también. Calcio. Entonces, claro, los metales en forma atómica se andan vuelta en las nebulosas. Los salares también. Pero los gusanitos de las hojas podrías no. Eso es de acá de la Tierra. Ya. No sobrevive. No queremos estar ahí. Entonces se podría decir que ya nosotros acá ya conocemos todos los metales que existen en el espacio,
nos conocemos, no hay Eso cabida no para sé, más. Anneli, tú sabes. No lo sé, o sea, porque en realidad la tabla periódica ya se tenía como establecido que había hasta ahí elementos químicos, pero hay elementos químicos que se pueden formar en el laboratorio, que de hecho son los últimos, creo que 10 que se agregaron a la tabla periódica, y son más complejos porque tienen más electrones, pero su vida, de hecho, es muy difícil como crear nuevos elementos químicos en un laboratorio, porque igual como ocurre con la fusión nuclear, necesitas mucha energía para juntarlos, por ejemplo. Y entonces en un laboratorio es muy difícil tener las mismas condiciones que están, por ejemplo, en el interior del Sol o de las estrellas. Pero sí hay experimentos en que se están creando como nuevos elementos, pero tienen que tener como unas ciertas características de que se les diga que el tiempo de vida es estable, es decir, que no se desbaraten, por así decirlo, una vez que lo formaste, no se desbaraten así nada más, porque si de repente, en el caso del Sol, por ejemplo, por las temperaturas tan altas, sí los puedes tener separados los electrones y el núcleo, pero sigue siendo proveniente del hidrógeno. En el caso de estos elementos que se forman en el laboratorio, la idea es que mantengan su estructura en condiciones normales, como temperatura normal, presión normal, como la que tenemos aquí en la superficie de la Tierra, y que se mantengan así la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces sí es un poco complicado decir que hasta aquí llegó el descubrimiento de elementos químicos, porque hasta hace unas décadas yo creo que ya todos creían que habían descubierto todos los elementos químicos que había, pero ahora se les ocurrió empezar a crear nuevos y entonces no sabemos cuándo va a parar esto. Claro. Pero sí, en Ah, ok. general, como decía Anneli, lo que les contaba de las peinetas, de que cada distinto átomo tiene distintos niveles de energía, eso se puede ver justamente en la luz que viene de las estrellas. En las estrellas, su luz, vienen cuando uno abre la luz en sus colores, con un prisma o con una red de difracción también, se pueden ver algunos colores que faltan y son los colores de los átomos que sí están en las estrellas. Entonces, puede ser que hayan de repente estrellas o quizá no estrellas todavía, nebulosas, que tienen otros átomos, otras moléculas que se pudieran descubrir todavía, pero por ahora parece que no. Parece que... De hecho, hay una historia al respecto, no me acuerdo, no sé de qué época, pero el elemento, el helio, el segundo más abundante que contaba Anneli, no se descubrió en la Tierra primero, se descubrió en el Sol. Y por eso se le puso Helio, porque Helios es el nombre del dios griego o romano del Sol. Y entonces vieron como este espectro, la luz que venía del Sol, se dieron cuenta que había líneas de un elemento que acá en la Tierra no habían encontrado y pensaron que solamente existía en el Sol y le pusieron helio. Después lo encontraron acá en la Tierra y el helio ahora es este gas muy, muy liviano, más liviano que el aire, que se usa para inflar globos que flotan en el aire. ¿Sí? Ese es el helio. Entonces, claro, al final se encontró en la Tierra, pero primero se encontró en el Sol. Y eso sería un ejemplo de un elemento que por un rato pensamos que no estaba acá, pero en realidad sí estaba. Y además es como hay muy poco del helio aquí en la Tierra. De hecho, hay una crisis como de helio. Sí, que no se lo acaben. no compren globos con helio. Eso es un desperdicio de helio. Porque cuando se desinflan, el helio se va flotando y sale del planeta. No lo recuperamos. Claro. Así que sí, cuiden su helio. Eso, no sé. Bueno, ¿tienen más preguntas? No sé, Anneli, si falta algo o estamos en las preguntas. No, solamente mencionar que durante este momento en que se juntan los átomos para formar los nuevos átomos, hay una, como les decía, una pérdida de energía que nosotros podemos percibir como luz o como calor y que va a depender de la energía que se perdió a la hora de juntar estos átomos. Y nada más, era eso. Sí, lo que esa es. A ver, ¿Sí? A ver, Cristian. No sé. no, lo que llama la atención que, claro, o sea, por eso es que cuesta entender que haya vida en otros planetas. ¿Por qué? Por... O sea,
De hecho, el profesor Massa dice que no hay vida en otro planeta, que es muy difícil, que somos los únicos, puede ser. Es muy difícil que se haga, porque bueno, se han descubierto bacterias, parece en Marte, por lo que dicen. No, todavía no, si no ya No, estaríamos revolucionados. No es seguro. Ya. Es que las condiciones, bueno, como lo único que conocemos de vida es la vida aquí en la Tierra, no es, digamos, como de aquí sacamos la lista de condiciones que tienen que tener los otros planetas o los otros lugares del universo para que pueda haber condiciones necesarias para la vida. Sabemos que tenemos que tener agua, por ejemplo, agua líquida, porque la mayoría de los seres vivos que están en la Tierra necesitan agua para vivir. Pero hay otra, digamos que todavía no entendemos muy bien qué es la vida. De hecho, si le pregunta uno a un biólogo o algo así, si le pregunta qué es la vida, se va a echar ahí un chorro de 1000 horas, porque realmente todavía no se sabe bien a bien qué es la vida, porque hay elementos, o hay animales o seres o bacterias que se llaman extremófilas que viven en condiciones que uno, como ser vivo humano, piensa que no podrían ser condiciones aptas para que una bacteria o un animal viva en esas condiciones, por ejemplo, en condiciones donde hay mucha acidez o donde hay temperaturas muy, muy altas, o la presión, o debajo del mar, donde tienes todas las capas del mar que te están apachurrando, también hay seres vivos que aguantan esas presiones tan, tan altas. Y es algo que todavía no entendemos por qué sí existen animales o seres vivos en estas condiciones tan, tan raras. Por eso se les llama extremófilos, porque viven en estas condiciones extremas. Y aún así todavía no sabemos esas cosas y es muy difícil entender cómo es el proceso de la vida en la Tierra y entonces todavía escalarlo a otros ambientes que no tenemos como bien definida la idea de vida en la Tierra, entonces todavía tratar de escalar eso a otros ambientes que a lo mejor se escapan de nuestras ideas, pero ya encontramos estos extremófilos y entonces ya no sabemos qué onda. Sí. Ahí está, Pero, ahí está la pero creación existen, de Dios. ¿Cómo fue? entonces No, y entonces, ahí está la creación de Dios. Puede ser, entonces existe, sí, Jesús. existe la ¿Qué fue primero, el huevo o posibilidad la gallina? de que encuentren más fácil descubrir cómo se hizo la vida en otro planeta. Buah, O sea, es más fácil descubrir algo que no han descubrido acá en la Tierra, pero podría ser más fácil encontrarlo en otro planeta. no sé si Existe No la sé, posibilidad. porque no sabríamos, por ejemplo, si detectamos alguna señal rara, no sabríamos si es una señal proveniente de algo raro que está ocurriendo en ese planeta, por así decirlo, o si es una señal de vida. Entonces como los humanos solamente entendemos lo que podemos comparar con algo que ya conocíamos previamente, entonces si no lo conocíamos previamente, a lo mejor no sabemos qué es, y Claro. entonces claro, por mira, eso todavía hay como mucho trabajo en esa parte de vida en otros planetas. El ser humano dice, hay, para creer, dice. hay un ejemplo que yo creo que es bueno, no sé qué tan así es, pero entiendo que la cantidad de oxígeno que tiene nuestra atmósfera es producida mayormente por las plantas, y las plantas es una forma de vida, ¿cierto? O sea, produjeron, digamos, hace millones de años, no ahora, sino que hace millones de años, cuando empezaron a surgir las plantas, empezaron a transformar el dióxido de carbono que sí estaba en la atmósfera por los volcanes, por otros factores, lo fueron transformando en oxígeno hasta que quedó una atmósfera respirable como la que tenemos hoy en día. Entonces uno podría decir que si uno busca en otros planetas y encuentra una atmósfera con oxígeno, podría ser señal de que en ese planeta existen plantas y que por lo tanto hay un proceso de vida. Pero imagínate, hay planetas, por ejemplo, o más que planetas, satélites de Saturno, me parece que es Titán, u otro satélite, no me acuerdo cuál, que en vez de tener una atmósfera como de oxígeno, tienen atmósferas con otros elementos, con metano, por ejemplo. Incluso tienen así ríos y lagos de metano. Pero para nosotros el metano no es una señal de que haya vida. Pero imagínate que existiera un organismo, que una planta especial de allá, que en vez de producir oxígeno, produjera metano. Y ese montón de metano fuera señal de que existe esa planta, pero como nosotros no conocemos la planta, no podemos entender esa señal.
¿Se entiende? Claro, diferentes sistemas. Sí, Claro, entonces por eso cada vez que se busca vida, porque sí, hay muchos astrónomos buscando vida de esa forma, con elementos químicos, analizando la atmósfera, viendo qué señal puede haber de vida, siempre se busca vida como la conocemos, porque no sacamos acá nada sí, con tratar de buscar algo que no conocemos si no tenemos los elementos necesarios para llegar a esas conclusiones, ¿sí? Ahora, el y otro aquí sobra, ejemplo, ¿cómo? aquí sobra vida, increíble eso. Sí, no, acá uno tira una gota de agua y te crece cualquier cosa. Los Entonces, microorganismos, todo. sí, no, y arriba de nosotros también estamos llenos de bacterias, no, es una locura. Los ácaros. Entonces somos un milagro de Quiero vida. saber todas las cosas, yo no quiero saber cuánto ácaro hay en mi almohada, porque la verdad que son No, feos. ya ni dan ganas de dormir en su cama. Sí. Así que claro, ese es lo complejo. Otra forma que se ha hecho, digamos, seriamente de buscar vida es de buscar señales de radio, por ejemplo, de transmisiones así de televisión o satélite, que hayan enviado a otros planetas y que nosotros los podamos captar porque viajaron ya al tiempo suficiente a la velocidad de la luz y nos llegan a nosotros. Ese es un proyecto que se llama SETI y no sé si todavía está activo, pero lo estuvo por varios años, buscando señales así como que fueran de alguna forma coherentes, que no fuera una señal de radio desordenada que podría estar generando un pulsar, por ejemplo, o un otro fenómeno físico natural, sino que fuese algo así como con tac, 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 alguna cosa así como con un código, y que uno pudiera decir, ya, esto lo puede haber generado vida inteligente. Entonces, claro. Profe, creo que mandaron una cápsula con varias cosas de la Tierra, así pues se Exacto, encontrara. Carl Sagan ahí puso un disco de oro con un montón de cosas de la Tierra, sonidos, idiomas, un montón de cosas Fotos. más, por si alguien se lo topaba ahí y podía descifrar también nuestra existencia, ¿sí? Claro. Y de alguna forma comunicarse con nosotros finalmente. Entonces, intentos han habido, no es fácil porque estos otros planetas, incluso los de nuestro sistema solar, que hay algunos bien interesantes como Europa, por ejemplo, que tiene líquido debajo de su capa de hielo, y ese ambiente líquido sería bueno para generar la vida como conocemos. Quizás hayan animales o bacterias o plantas subacuáticas que nunca hemos visto, entonces es un lugar para ir a mirar, pero es difícil cruzar esa capa de hielo porque son gruesas. Entonces hay cosas interesantes donde uno podría tratar de buscar vida, pero claro, están esas limitaciones, como dice Anneli, que tiene que ser como lo conocemos, porque si no, no tenemos idea cómo identificarla. Y segundo, bueno, está todo lejos. ¿Para qué hablar de planetas extrasolares? Son tan terriblemente lejos. Entonces, no es fácil. Pero se intenta, se trata de hacer. Y bueno, ahora vamos a tener telescopios más grandes si todo sale bien en algunas décadas acá en Chile. Y ahí ya sería un poco más fácil todavía distinguir esas señales de vida. Wow. Así que sí, se está buscando. Ah, ok, entonces podría haber un ser humano, pero de metal. O sea, ahí la imaginación no puede ¿Eh? usar cualquier cosa. Claro, podríamos hacer la imaginación infinita. Por Claro. supuesto que sí. Mm. Claro que sí. Don Lucas. Entonces nosotros sobrevivimos con lo que sobra de la energía que emite el sol, la estrella. Sí, del Sol. De hecho, tenemos unas condiciones muy especiales aquí en la Tierra porque tenemos la atmósfera que nos protege de una radiación que proviene del Sol. A la hora de hacer estas reacciones nucleares, la energía se despide en diferentes tipos de energía. Bueno, en un tipo de energía que es la radiación electromagnética, y cada radiación electromagnética es diferente. Y hay rangos diferentes. Y entonces la atmósfera ayudó, su existencia ayudó a que la vida se pueda dar en la Tierra porque sirve como un escudo que evita que entren estas radiaciones muy perjudiciales a la Tierra y pueda destruir la vida que se está llevando a cabo. Por ejemplo, esta radiación ultravioleta es muy importante proteger la vida o los átomos que forman la vida de la radiación ultravioleta porque la puede destruir, porque llega, así como teníamos los electrones que saltaban de nivel de energía en el peine, esta energía llega a los átomos que están formando la vida
y entonces hace que estos electrones puedan saltar de nivel de energía o puedan romperse, separar el electrón, y entonces ya no está formado por el átomo que ayuda a que exista la vida, por ejemplo, y entonces destruye este átomo y destruye la base elemental de este tipo de vida, y entonces ya no podría haber evolucionado la vida como la conocemos. Entonces la atmósfera es muy importante que exista, pero además estar a la distancia justa entre el Sol y nosotros ayuda también a que la energía que proviene del Sol no nos llegue tan de plano como les llega, por ejemplo, a Mercurio o a Venus, y podamos todavía vivir, ¿no? O sea, tenemos así las condiciones específicas como para haber existido, básicamente. De hecho, si piensas, el por momento. ejemplo, la Luna está muy cerca de nosotros, está a la misma distancia que nosotros del Sol, básicamente, así que podría tener vida. El problema de la Luna es que no tiene atmósfera, y por lo tanto, por un lado, claro, le llega toda esa radiación súper tóxica, nada la protege. Además, no puede mantener agua, porque el agua, si es que estuvo ahí, ya se evaporó y se fue, o si está ahí, está en forma de hielo también. Y segundo, las temperaturas no se regulan, son súper brutas las temperaturas sin atmósfera. No me acuerdo Sí. cuánto es, pero era algo así como que en el día uno puede tener más de 100 grados Celsius de temperatura porque te llega el sol directo, y en la noche puedes tener menos 100 grados Celsius Sí, porque no te llega el sol. Y no hay ninguna capa de aire guardando la temperatura y regulándola. Así que la atmósfera es súper importante en realidad para los planetas. La nuestra está precisa. La de Venus, por ejemplo, es muy gruesa, guarda demasiado calor, y Venus tiene así una temperatura de 500 grados, así como parejo. En cambio, la de Marte es muy delgada, y claro, las mejores temperaturas de Marte son como 20 grados, pero después en la noche baja a menos 70, dependiendo de donde uno esté. También obviamente ahí no hay hueso que aguante, todo estaría amortizado. Así que no. En ese sentido, sí. Nosotros estamos tan adaptados a nuestro planeta que sacarnos un poco de nuestras condiciones nos mataría. Y por eso no es fácil pensar en que haya otros planetas con vida también, por lo menos no dentro de los que están acá en el sistema solar, y el resto, bueno, está terriblemente lejos. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos pasamos como 15 minutos ya de la transmisión. Podemos cortar ya la transmisión. Gracias. Ya, listo. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Annalí, últimas palabras. No, nada más, si algo no quedó claro y eso también me lo hacen saber para que modifiquemos todo, y cualquier comentario que tengan es bienvenido para mejorar. Gracias a todos y nos vemos la siguiente sesión. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias por todo. Bueno, nos vemos. Chao. Ya está Chao. terminando ya, así que Fantástico. nos vemos. Chao. Adiós. Aviso. Gracias. Chao. 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 Chao.